Otra vez, muy buenas noches, amados hermanos. Estamos listos hoy para terminar con nuestra lección. Ya regresó el internet, dice nuestro hermano Christopher. Eh, Tenía el WhatsApp abierto aquí en la computadora, no me había dado cuenta. Como hemos dicho, ¿no? Hemos regresado a retomar nuestra lección acerca de la evolución darwiniana, ¿no? Darwiniana, como usted le quiera llamar. Me han dicho que la W o W, como le digan en su región, se convierte en B o en V. Entonces, bueno, aquí le hemos rotulado, le hemos titulado La evolución darwiniana. Volvemos a esta lección para concluir hoy este tema y habíamos dejado la temática hablando de el doctor Cuoso. El doctor Cuoso fue el doctor que examinó los restos de los hombres de Neandertal, ¿recuerdan? Y que el hombre se dio cuenta a través de su maquinita de rayos X y porque el hombre es un experto en lo que es la parte ósea del hombre, sobre todo la parte dental. Él incluso tiene una cadena muy poderosa de clínicas dentales en los Estados Unidos. Y este doctor fue a analizar los restos de los neandertal, dándose cuenta que aquellos que estaban exhibiendo en los museos estaba manipulado, que habían colocado, recordemos, la quijada de tal manera que los dientes se vieran en una posición que pareciera más un simio. Y los mismos dientes habían sido colocados de tal forma que en la mandíbula parecieran humanos. Entonces que se viera una mandíbula de simio, pero dientes humanos, para hablar de una criatura que era la combinación, ¿no? de estos dos elementos, el hombre y el simio, que es lo que necesita la ciencia evolutiva para poder afirmar, para poder probar la creencia de que procedemos de una criatura, sea que bajamos directamente del simio o de alguna criatura intermedia entre el simio y el hombre. Después de hacer estos descubrimientos, y mencionábamos al cierre de nuestra lección anterior, que durante los siguientes días, el relato de las aventuras que vivió el doctor Cuoso y su familia se asemeja al de la mejor película de espías que usted conozca. Se hizo obvio no solamente que a diario lo hacían, sino que se hicieron intentos por irrumpir en la habitación de hotel donde él dormía con su familia. Recibió llamadas telefónicas sospechosas, a donde iba veía los mismos automóviles estacionados afuera de personas que nunca bajaban para ir a la exhibición o para escuchar sus conferencias de prensa, sino que solamente estaban pendientes afuera cuando él entraba, cuando él salía. Y también siempre veía los mismos rostros en una actitud desafiante en medio de la multitud cuando estaba dando sus conferencias de prensa. Los relatos de estos eventos los cuenta el doctor Cuoso en un libro que en español se llamaría Sepultado Vivo. Imagínense qué tan terrible fue la experiencia que él vivió cuando tuvo que recoger todo esto en un libro y pues le puso semejante título. Uno no debería sorprenderse de que la comunidad científica de mentalidad evolutiva intente desaparecer cualquier información que cuestione lo que ellos ya han tratado de vender al mundo o ya le han vendido al mundo como si fuera una realidad. Como mencionábamos en la lección anterior, hermanos, es que estamos hablando de cientos y de miles de millones de euros o de dólares invertidos en estas investigaciones, invertidos en estas exhibiciones, invertidos en los salarios de todo el personal que trabaja en estas excavaciones y todos los procesos posteriores. Por lo tanto, que alguien venga y te desmonte toda la mentira, definitivamente, hermanos, estamos hablando de intereses muy, muy grandes, una situación muy delicada por la cual hay gente que seguramente estaría dispuesta incluso a matar. Yo no descartaría eso, sin ser dramático, ¿verdad? Las investigaciones de muchos científicos para ese entonces e incluso en la actualidad que expresaban y expresan un punto de vista, una perspectiva alternativa o diferente, y especialmente los que apoyan y defienden una perspectiva creacionista,
es la que usted y yo defendemos porque creemos que el mundo y todo lo que él existe, el universo, todo lo que en él existe, es porque ha sido creado por un ser supremo al que llamamos Dios. Todos los que defendían sobre todo esta posición o perspectiva, pues han reportado circunstancias similares a las que reportó el doctor Cuozzo en su libro. Frecuentemente sufrían ostracismo. El ostracismo, hermanos, es cuando tú le cierras todas las puertas a alguien para que no sea conocido en una profesión. Tratas de que salgan la menor cantidad de ruedas de prensa posible, tratas de que los peores medios sean los que lo entrevisten, que los medios más potentes ni siquiera se presenten a la rueda de prensa, tratas de que no salga en televisión, tratas de pagar a periodistas para que salgan mal representados, o sea, eso es ostracismo, ¿no? Tratas de que la persona sea un desconocido, que la gente no se entere ni de él ni de su investigación. Represión e incluso algunos de ellos fueron victimizados. Usted luego puede investigar casos en Google y encontrará pues cualquier cantidad que no pueden ser casualidad. Frecuentemente pues estos casos han sido presentados en libros e incluso se ha hecho una película. Esa película se llama Expulsado, no en español, ¿no? Expulsado, no se requiere inteligencia. Así que usted puede ponerla así en español y Google va a hacer su, iba a decir magia, pero no, va a hacer su trabajo y probablemente le va a lanzar resultados con el nombre original, que no le voy a pronunciar porque ya yo aquí ya les he pronunciado hebreo y francés y ya, hermano, hoy eh, hoy no voy a intentar pronunciar palabras en inglés que me tocaría repetir mucho y practicar mucho. Bien, recuerde, si lo quiere anotar, Expulsado no se requiere inteligencia. Es una película, usted puede buscarla. Y le mencionaba el libro Sepultado Vivo. Sepultado Vivo. Así que el que me ayuda siempre allí en el grupo, en las notas compartidas, por favor, ahí me ayuda con eso para que luego lo puedan buscar con calma y si encuentran la película, ven y está subtitulada, mejor. Y nos mandan el link para que la podamos ver si es en línea. Sepultado Vivo, la película, y Expulsado, no se requiere inteligencia, el libro donde se cuenta todo lo que han sufrido personas que han defendido el creacionismo contra la evolución o que han cuestionado los descubrimientos de esta gente, ¿no? El doctor Cuozzo, quiero decirles que a pesar de todo eso, un hombre valiente, fiel a sus principios, continuó el estudio de los varios restos de Neandertal que tenía a su disposición, como también siguió visitando las localidades donde se encontraron estos restos, lo cual lo llevó a alcanzar nuevas conclusiones con respecto al supuesto hombre de Neandertal. Como ya hemos visto, el Neandertal no era un hombre semejante al simio en ningún aspecto. De hecho, las similitudes perdón, las sutiles diferencias, más bien, que existen entre el hombre moderno y las distintas razas que se encuentran hoy día son las mismas diferencias, prácticamente las mismas diferencias que podríamos encontrar entre el hombre de Neandertal y el hombre de la actualidad. De hecho, según dos autoridades en la materia, que las vamos a citar al final de la lección, que era la parte que hoy me faltaba también colocarles las referencias para que, bueno, si algunos leen inglés o estos libros ya los hayan traducido a la fecha, pues los puedan consultar también. Dicen dos autoridades en esta materia. Si el hombre de Neandertal estuviera vivo y se le colocara, escuche, en el metro de Nueva York, y si antes se le afeita, se le baña y se viste con ropa moderna, es dudoso si atraería más atención que algunos de nuestros residentes. En otras palabras, hay gente más fea, ¿no? Colocas al hombre de Neandertal afeitado, peinado, bañado, vestido con ropa moderna, en un metro, en el bus, en la calle, en una plaza, y dice, no lo distinguirías de los que están alrededor, de las personas que has visto siempre en el día a día. El doctor Cuozzo llegó a otras conclusiones que están basadas en el avance de su estudio de el Neandertal, las cuales son muy consistentes con lo que aprendemos de la palabra de Dios. Quiero que por favor vayamos al libro de Génesis
y leamos Génesis. Vamos al capítulo 5 y vamos a leer dos pasajes allí. El primero de ellos es Génesis 5:5, por favor. Alguien que nos ayude con esa lectura. Génesis 5:5. ¿Me escuchó bien, hermano? Sí, muy bien. Ok, dice así, Génesis 5:5, Biblia de las Américas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Permítanme volver. Aquí está. Listo, perdí la cámara un segundo. Ahí estamos. Correcto. En la Reina Valera dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. 930 años. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Aprendemos que obviamente el hombre de la era antediluviana, es decir, previa al diluvio, tenía un periodo de vida diferente al que el hombre tiene hoy. 930 años. También encontramos en ese mismo capítulo no solamente que el hombre, algo que ya sabemos, pero igual es importante resaltarlo, perdón, porque fue lo que concluyó el doctor Cuozo luego de su estudio de estos restos de Neandertal, además de que tenía un periodo de vida muchísimo más largo, que usted y yo no quisiéramos hoy vivir 930 años, ¿no? Queremos es que el Señor venga ya. Pero además de eso, el hombre más obvio, porque duraba tantos años, su proceso de maduración era distinto al nuestro. Como lo podemos ver ahora, ayudas nuevamente, Steven, te agradezco, en el versículo 3, por favor. 5:3 de Génesis. Ok, voy que se me cerró la Biblia. Listo, 5:3. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Bien. ¿A qué edad tuvo o engendró a Set? A los 130 años de edad. Hermano, sería altamente improbable que un hombre pudiera engendrar hoy. Primero, que llegue a 130 años. Segundo, que pudiera llevar a cabo el proceso previo a engendrar. Y tercero, que pudiera, viniendo de él, simiente de parte de él, pudiera engendrar un hijo. Pero en los hombres que vivían antes del diluvio, mire que a los 130 años estaban engendrando hijos como si tuvieran, no, quítele los 100 y como si solamente tuviera 30 años en este caso, ¿no? Esto también queda demostrado no solo antes del diluvio, sino también en las primeras, en los primeros cientos de años luego del diluvio. O sea que el cambio no fue rotundo, pero sí fue gradual. En un momento en el que, por ejemplo, el padre Abraham, hablando de otro caso, perdón, cuando nuestro padre Abraham tenía 75 años y Sarai 66 años, dice el registro sagrado que la mujer de Abraham a los 66 años era una mujer deseable, pero muy deseable. Y con todo el respeto, el amor, bueno, para mí las hermanas son, como dice Pedro, hermano, el vaso frágil y el vaso más hermoso. O sea, los feos aquí definitivamente somos nosotros, aunque nos creamos guapos. Aquí las hermanas son lo máximo. Y con todo respeto, a los 66 años, hermano, que una mujer sea deseada hoy día, difícilmente. Muy difícil. No digo que sea imposible, pero muy difícilmente. Es un caso genético muy particular. Mire que para Sara, para Abraham, era del todo normal que a esa edad que ella tenía,
Abraham estuviera preocupado de que los hombres se fijaran en su mujer. Podemos ver esto en Génesis capítulo 12, los versículos 11 al 12, que los voy a leer para que sea más rápido. Génesis 12, 11 y 12 dice: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, miren, no un hombre, no dos, no, es que cuando te vea la nación, cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. No solamente podía gustarle a alguien, podía gustarle a todos los varones o a cualquiera de los varones de una nación. ¿Y qué tan deseable, qué tanto podía ella despertar la codicia en un hombre? Hasta el punto de matar por ella. ¿Usted se puede imaginar eso? ¿Cuántas mujeres conocemos hoy que sean hermosas, pero a un punto que un hombre mataría o varios hombres matarían a su pareja con tal de quedarse con ella? Bueno, en ese nivel de hermosura, de belleza y de vida, de entereza de vida, se encontraba nuestra gran Sarai, hasta ese momento Sarai. En esto vemos que el hombre maduraba en aquella época a una velocidad diferente. Esta es la misma conclusión que el doctor Jack Cuozo en sus estudios de Neandertal alcanzó a través de estudiar el detalle de la maduración y de la edad en la que pudieron haber muerto estos individuos, midiendo, dice, la longitud de la cabeza y comparando las distintas formas de las calaveras de los Neandertal, además de algunos estudios respecto a los distintos periodos de crecimiento, dependiendo si analizaba un hombre, una mujer o analizaba un niño. Cada anomalía que existe entre el Neandertal y el hombre moderno se puede explicar por la edad y la diferencia que mencionamos en el proceso de maduración. El doctor Cuozo concluyó entonces que los Neandertal eran realmente antiguos. Eso sí lo podía conceder él, que definitivamente eran hombres de un periodo muy, muy antiguo, porque según obviamente lo que la ciencia le permite saber a un científico y a un médico como él, habían muerto a una edad muy, pero muy avanzada. Así que nada de hombre simio, simplemente un hombre de una época en la que maduró hasta una edad muy avanzada. Y les pregunto, como les he preguntado con los supuestos eslabones perdidos anteriores. ¿Escucharon el chacal? Otro fracaso para la evolución darwiniana. Bien, aquí pasamos a otro personaje y permítame un momentito para buscarle aquí porque, con disculpas al hermano Irving y a todos, pensé que iba a poder volver a tiempo porque mi objetivo era poder llegar lo suficientemente temprano para hacerles las diapositivas con mucho cariño, pero fue imposible, fue imposible. Entonces vamos a complacer parcialmente al hermano Irving y le vamos a proyectar aquí algunas imágenes de acuerdo a lo que vamos explicando. Me disculpan nada más los minutillos aquí, lo más rápido posible. Tengo varias imágenes interesantes que necesito compartir para que también podamos comprender lo que vamos explicando. Aquí va. Unos segunditos para que conozcan al hombre de Cromañón. Ahí está. ¿Qué les parece? El hombre de Cromañón. A los descubrimientos de otros fósiles parecidos a los anteriores que estábamos estudiando, como los de Neandertal, pero estos se encontraron en una cueva en Francia y se les denomina cromañones porque en francés fueron encontrados en una cueva que su nombre, prácticamente el nombre significa pues restos encontrados allí, en ese lugar o en esa localidad de Francia. Ahora, es interesante que se haya fechado de una manera que
pudieran ser contemporáneos de los Neandertal. O sea, la fecha que dieron los científicos al descubrimiento del supuesto hombre de Cro-Magnon es el de una fecha similar y contemporánea a la fecha en que supuestamente vivieron los Neandertal, para hacerlos coincidir no solamente en tiempo, sino hacerlos coincidir en cuanto al área, la zona en la que vivían. Aunque frecuentemente escuchamos que el Cro-Magnon era un hombre de las cuevas, y usted estará recordando lo que nos decían en el colegio, los que nos decían en la escuela, ya no se le considera un hombre simio, debido al hecho de que posteriores investigaciones, todo el avance que ha habido desde el momento que se descubrió hasta ahora y el cuestionamiento de personas como el doctor Cuozo que siguieron buscando y siguieron indagando y siguieron comparando, hoy en día ya no se le considera un hombre simio, sino se reconoce que era de hecho un hombre muy moderno. De hecho, encontramos que su capacidad craneal o el tamaño de su cráneo es en gran parte un poquito más grande que la del moderno Homo sapiens, como nos llaman ahora, y también que es un poquito más alto. Se ve muy ampliamente que el hombre de Cro-Magnon era caucásico o era de piel de tez clara, pero claro, ya ahí entramos en un ámbito de especulación que ellos tendrán algunas causas, pero no se puede afirmar con categoría. La mayoría cree que el Cro-Magnon y el Neandertal eran no solamente de la misma época, sino que también vivieron en la misma zona o una zona muy cercana a la una de la otra y que tuvieron contacto el uno con el otro. Es más, algunos creen que el hombre de Cro-Magnon es el culpable de la desaparición del Neandertal, aunque otra vez esto cae también en el área o en la categoría de simple especulación, porque obviamente no tienen los datos para llegar a esa conclusión, pero suponen que los cromañones eran más fuertes, también era más cantidad y que empezaron a ver cruces, empezaron a casarse los unos con los otros y obviamente la parte más fuerte, más numerosa, absorbió a la otra y pronto ya no existían el linaje o la familia de los cromañones, de los neandertal, perdón, sino solamente los cromañones. Ahora, esto es interesante. ¿Por qué lo quieren hacer coincidir? Porque si nosotros vamos a la actualidad, nosotros sabemos que las culturas similares o las culturas incluso opuestas que viven en zonas similares no tienen ningún problema con coexistir. Si hablamos, por ejemplo, aquí cerquita, hablamos de los costarricenses, nuestros hermanos costarricenses tienen una forma de alimentación levemente diferente a la forma de alimentación que nosotros tenemos acá en Panamá. Y si avanzamos un poco más, será más similar la forma en que se alimentan en Costa Rica, la forma que se alimentan en Nicaragua. Pero si subimos un poco más, probablemente ya vamos a ir encontrando un menú o una forma de cocinar un poco diferente a esas dos anteriores. Y cuando llegamos a México, pues ya sabemos que es muy distinto. Y si llegamos a Estados Unidos, todavía la diferencia crece mucho más. Y compartimos fronteras. Y si nosotros pasamos por allá, pedimos nuestro gallo pinto o nuestro pinto, pedimos nuestras pupusas, pedimos nuestra comida allá de tamalitos y de guacamole allá estoy tratando de recordar ciertos platillos típicos, ¿no? Allá en México y pedimos nuestra comida con mucho sirope de maíz allá en los Estados Unidos y no tenemos problema con eso. Igual ellos también cuando visitan nuestros países. Como señala el estudioso Phil Saint, ellos vivían cada uno en su zona, cerca el uno del otro, hablando del Cro-Magnon y el Neandertal, como los australianos viven, en ese momento que escribió Phil Saint, era el siglo XX, ¿no? Entonces dice él, ellos vivían cada uno en su zona, cerca el uno del otro, como los australianos viven en el siglo XX en zonas contiguas con los aborígenes de tipo Neandertal. O sea, dice él, no hay problema. Tú vas ahorita mismo a Australia y encuentras al hombre en las ciudades y poblaciones vecinas, pero cuando te adentras a la selva y encuentras a los aborígenes, pues resulta que estos son
bastante diferentes de la población general, y eso no significa que no pueden convivir. Tanto el hombre moderno ha entrado en contacto con los aborígenes en su espacio, como los aborígenes han ido también a la ciudad y han ido a estas poblaciones a tener contacto con el hombre moderno. Entonces, ¿por qué tener que inventar una historia de que el uno absorbió al otro y que el otro lo anuló y que se casaron, pero como esto era más fuerte, los otros terminaron desapareciendo? La verdad, hasta el día de hoy, los que defendemos la posición creacionista, no entendemos en qué ayuda a la posición evolucionista o evolutiva, en qué le ayuda inventar esta teoría, para la que no tienen ninguna prueba, solo pura imaginación, especulación. Un momentito que me descarga la computadora. Hola, 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 alguien que me confirme si ya ahora sí estoy online.
10-4, 10-4. 10-4, 10-4. 10-5. Disculpen que tenía la computadora al 50%, menos del 50% y se me descargó. Ya volvemos con la cámara. A ver, ¿ustedes me miran? ¿Me ven o mi cámara está apagada? No se ve, nada más se ve el esqueleto. No, hermano, se ve pantalla negra con el logotipo de Split y la presentación que está en blanco. Ok, voy a abrir todo y ya vengo, amados. A ver, ¿me escuchan? 10-5. Sí, te escuchamos. Bien, vamos ahora con la cámara, a ver. Ujú. Quiero contarles también que no tienen que esperar que yo les envíe el link, porque en esta aplicación el link es el link es a una sesión. No es como el de Microsoft Teams que tenía que generarlo cada vez. No, usted lo busca y ahí está. Usted lo busca y le vuelve a dar clic y le va a mandar a la sesión que tenga abierta. Es siempre el mismo link. La diferencia es que tienen que buscar, para que no se confundan con el que envío a veces de clases grabadas, el que es de la sesión para entrarse tiene la palabra ROM. Ustedes leen la dirección room, que room es sala o salón, ¿no? Ese es el que necesita entonces para entrar a clase. A ver, que me está dando problemas la aplicación de la camarita no le gustó el reinicio. Vamos a ver, creo que ahora sí. ¿Volvimos? ¿Me ven? 10-5. Ok, ¿ven la presentación? 10-6. ¿Están viendo a Cromañón? Bueno, no R. no quedó muy bien la aplicación de la cámara, así que bueno, seguimos grabando porque el tiempo anda a caballo y nosotros a pie. Bien, hermanos, hemos tomado en cuenta al Cromañón, a pesar de que ya hoy se reconoce que no es un hombre simio, de ese que necesita la teoría evolutiva para poder defender su caso.
porque aún, a pesar de que ya no se le considera un hombre simio, sí se le sigue llamando hombre de las cavernas o hombre de las cuevas, al descubrimiento de aquellas pinturas rupestres, si no me equivoco es el término, que estos hombres lograron pintar sobre piedra dentro de aquellas cuevas. ¿Qué pasa? La posterior investigación, una investigación más detallada que se ha hecho al respecto, ha dado como conclusión que ya no se puede decir que ellos vivían dentro de las cuevas. Eso ya también se comprobó. Primero, hace muchos años que no eran hombres simios. Y hoy tampoco vivían en las cuevas. No hay ninguna cosa que pueda demostrar que ellos vivían allí. Ellos pudieron estar allí yéndose de la lluvia, pudieron estar allí en algún tipo de reunión de guerra, reunión familiar, lo que sea, pudieron usarlas como usted y yo las usaríamos en la actualidad. Pues yo puedo entrar a una cueva para conocerla, para explorarla, para protegerme, o esconderme, pero no obviamente para vivir en ella. De hecho, lo que se ha demostrado a través de posteriores descubrimientos es que estos personajes vivían en chozas construidas con roca, barro, huesos, ramas y pelos de animales, y que además utilizaban varias herramientas que eran obviamente rudimentarias, ¿no? Por las fechas en que más o menos se calcula que vivieron. Ahora se clasifica al hombre de Cro-Magnon como un hombre primitivo, pero en similitud con el hombre moderno. Así que ni siquiera es un verdadero eslabón de la cadena que necesita la teoría evolutiva. ¿Escucharon eso? Es un chacal. Otro supuesto eslabón perdido que ellos mismos terminaron desmintiendo. Ahora, vamos a pasar a un personaje muy popular en esta investigación respecto a los eslabones perdidos. Uno de los descubrimientos preponderantes, que recibió mucho circo mediático y que fue una bomba en su momento, es al que frecuentemente se le conoce como la forma homínida más antigua que se ha descubierto, es decir, lo que ellos andan buscando, ¿no? Supuestamente una forma de una criatura que sea entre simio y hombre. A esa se le presenta en los medios con el nombre de Lucy, ¿sí? Nombre así como de una mujer, ¿no? El nombre fue elegido por una canción de la época, una canción de los Beatles, que se llama Lucy in the Sky with Diamonds, o que son los diamantes, ¿no? En español sería Lucy en el cielo con diamantes. Y sobre esto hay una historia increíble, ¿no? Usted sabe que el grupo de los Beatles era un grupo de alcohólicos, un grupo de, sobre todo, drogadictos, personas que estaban muy metidos en esto de la droga. De hecho, la promovían mucho a través de sus canciones y de su estilo de vida. Entonces, se cree que probablemente el nombre Lucy es una referencia a la experiencia con aquel alucinógeno llamado LSD, que son las siglas de dietilamida del ácido lisérgico, en lo cual no me voy a meter porque no está dentro del alcance de nuestra lección hacer explicaciones químicas. Pero era la canción que dice que sonaba a todo volumen y todos los días en las excavaciones donde se encontraron los restos de Lucy, cuando los paleontólogos estaban buscando el eslabón perdido. Hermanos, Lucy consiste de un esqueleto completo al 40% y vamos a mostrar porque tengo a Lucy también. Permítanme un momentito. Ya nos olvidamos de Cro-Magnon y vamos a buscar a Lucy. Un momento, por favor, para que la tengamos allí y que desarrollamos el tema. A ver.
Lucy, Lucy, ¿dónde estás? In the skies. Lucy. Okay. Un momento. Es que la computadora no tampoco, está bastante lenta. Y les voy a compartir una imagen de Lucy. Supuestamente vivió hace 3.2 millones de años, según obviamente sus descubridores. Y automáticamente les mando a Lucy, que hay una patita de dinosaurio cargando. Pero es muy importante para los efectos de nuestra lección que veamos las imágenes. A ver. Aquí está Lucy. Qué pena con ustedes, hermanos. Hoy ha sido... todo se ha complicado, ¿no? Ya necesito que la cantidad de huesos que nos presentan como prueba de ahora sí, dice, ahora sí encontramos al homínido o ese intermedio entre el simio y el hombre que prueba que somos producto de la evolución. Y ahora sí lo vamos a proyectar a pantalla. Lucy, aquí está Lucy. Cargamos a Lucy y me confirman si sale un montón de huesos. 5, 4, 3, 2, 1. Que me confirme, por favor. 17. Ok, ya tenemos a Lucy, pero permítame. Vamos a que vean otra imagen. Ahora esos son los huesos que se encontraron en el lugar, pero también tenemos el cráneo reconstruido de Lucy. Vamos a ¿no? Observen primero, ¿no? Observen la cantidad. Estamos hablando de un 4% de todo lo que es el sistema óseo de un ser humano, ¿no? O en este caso, dicen ellos, de un homínido. Ahora vamos a cargar el cráneo reconstruido y a partir de ahí, entonces sí continuamos nuestro análisis. Aquí está. Okay, ahí debe cargarse en 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Me confirman, por favor? Hermano, 10-4, excelente. Ok, perfecto. Entonces, al final, envíenos esa foto, hermano. Sí, de hecho, esas las voy a colocar en las diapositivas y se las voy a enviar para que tengan toda la lección completa con las ilustraciones. Voy incluso creo, vamos a hacerlo, voy a incluir en el texto. Lo voy a incluir en el texto de la lección y se las envío. Con todas las que quedaron pendientes el otro día. Así que tranquilos, vamos a hacer algo bien profesional, ¿no? Para que me perdonen hoy por, oye, todo esto que ha pasado, ¿no? Bien, Lucy decía, consiste de un esqueleto de un 40%, según ciertas estimaciones, de un esqueleto humano, supuestamente, o de homínido,
que al principio se consideró parte de alguna forma de chimpancé. Al principio se creyó que era alguna forma de chimpancé, lo cual es interesante acerca del descubrimiento de Lucy por parte de su descubridor, valga la redundancia, que era el señor Donald Johnson, quien es fundador del Instituto de Orígenes Humanos de la Universidad Estatal de Arizona. Que ese señor no coloca a Lucy entre los ancestros del hombre. Sin embargo, la hemos traído a colación en nuestro estudio porque resulta que lo que no consideró su descubridor, porque él consideró que era una chimpancé, resulta que obviamente a quienes sí les interesa que sea ese eslabón perdido, empezaron a vender el hecho o la información, entre comillas, de que por fin habían encontrado esta criatura. Lucy, o como se le conoce científicamente, el Australopithecus afarensis, es muy probablemente una colección de huesos de simio. Y esa colección de huesos que vieron al inicio, ni siquiera se puede demostrar que son de una sola criatura. Porque en una situación similar a la que vimos en el caso del hombre de Java, muchas partes de Lucy se encontraron en un rango de área muy amplio y en diferentes niveles de estrato, es decir, de capas de suelo. Estos diferentes huesos simplemente fueron colocados de manera que pudieran componer lo que vemos generalmente en su exhibición en los museos y en aquellas otras presentaciones que se hacen ante el público. Y como se explica en su página web, o como explica en su página web, Henry Johnson ha identificado las diferencias vastas que se notan cuando se ha tratado de hacer estas exhibiciones al público de los huesos y de este cráneo de la supuesta llamada Lucy. Johnson, su descubridor, muestra varias fotografías que tienen diferencias en ellas, las cuales puede notar una persona que no tiene ni siquiera que ser científico, que no tiene que ser paleontólogo, que no tiene que ser experto en fotografía, que no tiene que ser experto en esta ciencia, ni de la acción, ni en la ciencia formal, ¿no? Cualquier persona puede ver que cada vez que se exhiben los restos de Lucy, hermanos, la arman de manera diferente. Ni ellos mismos saben dónde va cada hueso. ¿Por qué? Porque tal cual acabamos de afirmar, no era que todos los huesos estaban en un solo lugar como cuando tú los encuentras en una tumba, sino que agarraron un área muy amplia de varios metros o cientos de metros y agarraron un hueso aquí, un hueso 50 metros allá, un hueso 20 metros para acá, otro 40 metros para acá, y simplemente decidieron que todos los huesos pertenecían a la misma criatura. Johnson se refiere a Lucy con un término que en inglés es Jaculop composite. Es un lebrílope. Ellos le llaman lebrílope a una criatura que no existe, como si nosotros habláramos de la cilampa, la tulivieja, no sé cómo le llaman, me imagino que igual, no sé, cómo le llaman a la llorona y estas supuestas criaturas que andan en la noche por el río y que lloran de lejos, pero significa que están cerca, o lloran de cerca y significa que están lejos, y que comen carbones y que lloran a sus hijos. ¿Okay? Ese folclore que hay en Latinoamérica, pues en Estados Unidos también tienen sus leyendas. Entonces allá ellos inventaron una criatura que es como un conejo o una liebre que supuestamente tiene cuernos de antílope. Entonces por eso es que la combinación entre liebre y antílope termina dando una criatura a la que ellos le llaman lebrílope, si lo tratáramos de traducir el término al español, pero en inglés es jaculop, que luego lo verán escrito en el material de referencia. Una criatura ficticia que ha alimentado muchas leyendas norteamericanas en el sur del país, donde, como dije, pues es una liebre, un conejo con cuernos que nunca se ha podido encontrar,
viva, pero usted sí al sureste de Estados Unidos va a las casas de muchas personas, sobre todo la gente de más del campo, y va a encontrar en sus paredes el animalito. De hecho, tengo una imagen para que la vean, uno de esos en estas paredes exhibido para que vean de lo que les estoy hablando. Y esta es una foto real, no es un presentón. Y esto es común en esta área de los Estados Unidos encontrarlo. Vamos, Lebrílope. A ver. Tiene una foto por aquí muy guapa de Lebrílope. Aquí está. Ok, ahora la cargamos y debe estarse reproduciendo en 5, 4, 3, 2, 1, 0 y allí, y me confirman. Ahora sí. El Jackalope. ¿Alguna vez habían visto esta imagen? Una liebre con cuernos de antílope. A eso le llaman allá cuidado que te lleva el Jackalope. Que ya les digo, traducido sería como lebrílope, un término que de por sí no existe. Bien, entonces el doctor que descubrió a Lucy, Henry Johnson, dice, la verdad es que han creado una leyenda, han creado una historia como quien crea el Jackalope, ¿no? Eso no existe, ellos lo han armado como ellos han querido. Este animalito que ustedes están viendo en la presentación no existe, nunca lo van a encontrar así. Lo único que pueden encontrar son liebres enfermas a las que les sale, es un modo de papiloma, el virus del papiloma, que se le pega a estos animalitos y sí les salen protuberancias. Entonces probablemente la gente convirtió eso en una leyenda, como suele suceder, ¿no? Ven una cosita y de allí se inventan una historia fantástica. Esto es tan popular en esa área, como les decía, que ya se ha hecho solicitudes formales ante las autoridades para que se le considere como la mascota o la leyenda propia de esa área. ¿Por qué se hacen tantos intentos, hermanos, para los científicos ver, volviendo a nuestro tema, que es el que nos interesa, por qué se hacen tantos intentos para ver lo que ellos quieren ver en lugar de lo que realmente está allí? Esa sería, yo creo, que su pregunta natural. Y claro, es la misma pregunta que me hago yo cada vez que veo todos estos inventos y cada vez que veo que en este caso, como en el de Lucy, su propio descubridor dice, eso para nada es ni homínido ni nada, una chimpancé, antigua sí, pero una chimpancé. ¿Por qué quieren ver lo que no está allí? Bowden, que ya lo citábamos anteriormente, lo explica de esta manera. Cito a Bowden. Esta tendencia a ver características homínidas, es decir, parcialmente humano, parcialmente simio, en casi cada hueso de simio que se encuentra, parece ser un mal endémico entre los cazadores de fósiles. Con esto en mente y ante la pregunta del por qué no se encuentran junto a estos fósiles algunas herramientas de piedra, la respuesta de los paleontólogos o descubridores ha sido: todavía no hemos buscado herramientas y solemos encontrar solo lo que buscamos. Declarando totalmente cuál es el pésimo rigor científico con el que ellos hacen estas excavaciones y escriben estos libros y promueven esto al mundo. Están tan convencidos de que el eslabón perdido existe, de que el homínido existe, que cada vez que ven algo, ese es. Primero, para ellos ese es culpable, hasta que se demuestre lo contrario. Y usted sabe cómo es el principio en realidad, es al contrario. Inocente hasta que se pruebe lo contrario. Entonces, al encontrar algo que se parezca a un simio, es simio hasta que se pruebe lo contrario. En cambio, estos señores van con la mentalidad de es un hombre simio hasta que se demuestre lo contrario. Todavía no hemos buscado herramientas, dice, porque no nos interesa. Debería interesarles.
Porque si tú encuentras en una gran extensión de tierra restos de supuestos seres que eran mitad hombre y mitad simio, deberías encontrar algunas herramientas que muestren que ellos residían en esa área, que lucharon contra otras criaturas y por eso están sus restos allí, etcétera. Algo sucedió, pero qué raro. Cada vez que encuentras este tipo de restos, nunca se encuentra al lado de ellos nada que se pueda encontrar en otros lugares y en otras excavaciones donde sí encuentras a 100% humanos. Al lado siempre encuentras algún tipo de herramienta, arma, construcciones de donde vivían, algo que te haga ver que ese ser o esa criatura tenía inteligencia humana. Así que este ha sido el mayor problema con gran parte de la ciencia que defiende la evolución, entre comillas, que tienen la tendencia a encontrar únicamente lo que ellos están buscando. Ellos anhelan profundamente que Lucy sea verdaderamente un homínido. Así que es lo que ellos ven en ella, es lo que ellos encuentran y es lo que siempre van a encontrar cada vez que tengan el mínimo indicio. Sin embargo, cuando se analiza bien esto, cuando se le hacen todas las pruebas, cuando se permite a todos los científicos de las diferentes ramas objetivamente analizar los descubrimientos, la evidencia muestra algo totalmente diferente a lo que busca el interés evolutivo. El anatomista Charles Oxnard hizo la siguiente observación. Ahora se reconoce ampliamente que los australopitecos no son estructuralmente muy similares a los humanos, que deben haber vivido al menos en parte en ambientes frondosos y que gran parte del último espécimen fue contemporáneo o casi contemporáneo con los miembros más primitivos del género Homo. Se lo traduzco al español de acá. Dice el doctor Oxnard, en realidad, todo lo que se encuentra en estos restos son simios, 100% simios, que vivían de hecho en zonas muy frondosas, como debe ser para este tipo de animales, y que en lugar de ser un eslabón entre el simio y el hombre, más bien ya el Homo sapiens, ya existía, por lo menos en su forma más primitiva, y era contemporáneo o vivía en el mismo tiempo que esta criatura. Por lo tanto, otra vez, ¿saben lo que pasa? Al igual que la tocaya de Lucy, la del álbum de los Beatles, que simplemente, si usted lee la canción, la puede buscar traducida, Lucy in the Sky with Diamond, va a encontrar un montón de palabras e imaginaciones que se ve que su compositor en ese momento estaba definitivamente bajo los efectos del LSD. Por eso Lucy, Sky, Diamonds, porque está LSD, que era una de las drogas favoritas de esta agrupación. Entonces, al igual que su tocaya Lucy, la de los restos, pertenece al terreno de la ficción, con árboles de mandarina, como dice la canción, y cielos de mermelada. ¿Escucharon eso? Otra vez o no, un chacal. Finalmente, hermanos, hablando acerca de lo que acabo de mencionar, por qué dentro de estos restos nunca se encuentran herramientas, muchas veces los evolutivos o los científicos que creen en la evolución saltan y te hablan de una de las razones que prueba que el hombre ha evolucionado es que al principio utilizaba herramientas demasiado primitivas, demasiado rudimentarias. Eso demuestra que no tenía la inteligencia que tiene el hombre hoy. Y si el hombre hubiera sido creado por Dios, como enseña la Biblia, siempre debió haber sido un hombre muy inteligente. Es más, si es cierto lo que dicen los cristianos y los judíos, de que el hombre, debido a la maldición de la tierra y al deterioro del pecado, ha venido perdiendo capacidad, entonces se supone que aquellos hombres debieron ser mucho más avanzados que nosotros en tecnología. Entonces, aparte del campo de la anatomía comparativa, pues ellos utilizan excusa o utilizan esta arma para tratar de colocarnos a esos ancestros, aquellos eslabones perdidos, campos definibles
ponerlos en cierta categoría científica y decir que, claro, definitivamente no podían ser 100% humanos, porque de haber sido 100% humanos, sus herramientas demostrarían que tenían una inteligencia igual o superior a la que nosotros tenemos. Pero hermanos, desafortunadamente, incluso en eso, ellos ignoran las lecciones de la historia. Tal como una vez lo postuló el famoso Sir Francis Bacon, la historia se construye a veces sobre la espalda, la historia entre comillas se construye sobre la espalda de la verdadera historia. Es decir, a veces usted cuenta una historia que usted no estuvo allí y que usted encontró ciertos indicios, hizo su propia interpretación, y si usted realmente supo lo que pasó, se daría cuenta que usted construyó una historia encima de la verdadera historia. Pero yo le pregunto hoy a usted, hermano, ¿qué pretenden estos señores con ese argumento de que debieron ser mucho más inteligentes que nosotros y por lo tanto debieron tener mejores herramientas que nosotros hoy día? ¿Sería razonable que usted y yo viajáramos a una expedición arqueológica, no sé, a Machu Picchu, en la selva del Perú, allá en aquellas montañas inmensas, esperando encontrar en sus campos de batalla UCIs, AK-47 y granadas de mano, bazucas, revólveres Magnum, 9 milímetros y todo esto, ¿no? Lo que uno ve en las películas, no crean que tengo nada de eso, ¿no? ¿Será que estos señores piensan que para nosotros decir que los incas eran humanos, tenemos que decir que entonces usaban armas de la misma categoría de las que usamos hoy y de los mismos materiales y con la misma tecnología que las usamos hoy? ¿Esperaría usted descubrir que ellos utilizaban, por ejemplo, en el Coliseo Romano, hablemos de el famoso Coliseo Romano, donde había las exhibiciones estas de los gladiadores y donde murieron muchos, miles de nuestros hermanos? ¿Acaso ellos piensan que en el Coliseo Romano, si excavan suficiente, van a encontrar restos de pantallas LED donde la gente podía ver de cerca a su gladiador favorito o podía ver de cerca cómo se asesinaba a los cristianos? Por favor, hermanos, buscar al hombre primitivo y esperar que él utilice la misma clase de herramientas que utilizamos hoy es ridículo, no hay otra palabra. Cuando un paleontólogo encuentra herramientas rudimentarias, generalmente especula que el usuario de estas herramientas o carece de suficiente inteligencia para hacer una herramienta mejor o no contaba con las habilidades motoras, es decir, la capacidad que tenemos nosotros de mover hoy manos y piernas para poder fabricar algo más sofisticado. Pero de hecho, el problema real es que toda la vida la mejor tecnología siempre ha sustituido a una tecnología más limitada o rudimentaria. Eso ha pasado toda la vida. Hace poco en el canal History Channel se presentó un programa que hacía referencia a los 6 puntos de separación o los 6 grados de separación y hablaba del cómo 6 conexiones a lo largo de la historia podían conectar o podían relacionar, para no no redundar, podían conectar al mamut lanudo, que era la forma de mamut, la última que se cree que existió, al mamut lanudo con el telescopio espacial Hubble. Oye, ni siquiera revisé la pronunciación de este telescopio espacial, pero se los voy a poner en pantalla para que de todas maneras lo puedan ver y estemos en la misma página sobre lo que estamos hablando. Debe estarse reproduciendo en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está. Voy a escribirles el nombre. Si alguien sabe la pronunciación, adelante, nos ayuda, no hay ningún problema. Bien, se explicaba en este programa los 6 puntos o grados de separación que al mismo tiempo conectaban un evento como la existencia del mamut lanudo y la reparación de este telescopio que se encuentra en el espacio. Primero, decían, el hombre primitivo necesitaba ser capaz de matar a grandes bestias como el mamut lanudo.
Así que, ¿qué hizo? Después de pensarlo, no sabemos si mucho, no sabemos si poco, creó el arpón. Bien, ya tenía el arpón porque necesitaba matar una bestia tan grande como el mamut lanudo y similares. 2. El arpón luego lo empezó a utilizar en la industria de la caza de ballenas, porque se dio cuenta que ya no solo podía cazar en tierra firme, sino también podía cazar más obvio, estamos hablando de mucho tiempo después, siglos después, ya esa misma herramienta que se creó para el mamut, muchos siglos después, ahora se utilizaba para cazar ballenas. Bien, ¿cazaban ballenas para qué? Se cazaban ballenas por su aceite. Se utilizaba como fuente de luz. Punto número 3. Punto número 4. Thomas Alva Edison crea la bombilla o el bombillo de luz como una nueva fuente de luz, pero tuvo un problema que enfrentar, conocido como el efecto Edison, que fue resuelto mediante la creación del vacío dentro de la bombilla o del bombillo, como quiera que se diga en su región. Había un problema de funcionamiento y se resolvió creando el vacío dentro de la bombilla. No está dentro del alcance de nuestra lección dar una exposición hoy aquí de cómo se creó la bombilla ni cómo se empezó a utilizar, pero usted puede consultar la historia luego en detalle. Quinto, para poder crear ese vacío que ayudara a la bombilla de Edison o el bombillo, el hombre tuvo que desarrollar la capacidad de crear una cámara de vacío. Pero para que el hombre pudiera trabajar en esa cámara de vacío, tuvo que fabricar un traje que le permitiera trabajar en esa cámara de vacío. De ese traje nace el prototipo del traje espacial. Punto número 6. El hombre utilizó este mismo traje espacial para ir y arreglar el telescopio espacial Hubble, que se encuentra allá arriba flotando. El hecho es que el hombre primitivo iba a tender a utilizar lo que él tenía a mano antes de fabricar alguna cosa más avanzada. Sus herramientas estarían compuestas de piedra, madera, huesos y cosas similares. De hecho, solo habría formado una herramienta especial cuando surgiera la necesidad de esa herramienta. Y probablemente no hubiera pensado ni siquiera en guardarla, en conservarla, en tener un almacén o un lugar donde reservarlas o guardarlas como hacemos nosotros hoy en día, porque como era tan común el material que utilizaba, podía fabricar una en cualquier momento, lo cual muestra bien una gran inteligencia de su parte. Además, le sucedía algo que sigue sucediendo hoy, que no se inventa nada nuevo hasta que surge la necesidad de llenar un vacío. Aparte de todo esto, recuerdo un axioma que se repite mucho en tecnología. Una de las funciones que yo también hago y por la que a veces gano un extra por allí es reparar computadoras. Y aprendí muy temprano en esa ciencia, en ese trabajo, que si algo funciona, no lo arregles. Si algo funciona, no lo arregles. Es un axioma. Esta declaración se hace porque algunas personas tienen la afición, tienen la maña, la manía de querer jugar con algo que ya hace la función para la que supuestamente se le fabricó. Entonces, si algo está funcionando, no juegues con eso porque terminas estropeándolo, terminas echándolo a perder. Lo es cierto en cuanto a cualquier tecnología. Los nuevos inventos tienden a surgir únicamente cuando hay la necesidad de ellos y cuando la herramienta ya no es capaz de terminar el trabajo. Incluso en el mundo moderno tenemos el ejemplo de herramientas y armas muy primitivas que aún son las mejores en su campo y como resultado se siguen utilizando en la actualidad. Los aborígenes australianos aún utilizan el boomerang para cazar. ¿Por qué? Porque funciona. No requiere materiales adicionales, no hace ruido y cuando se pierde de vista, al rato regresa. Lo mismo se puede decir de la cerbatana, que aún se utiliza en muchas tribus suramericanas, un tubito en el cual metían como un dardo y disparaban eso, usted todavía lo puede ver en las películas, inyectaban tanto a otros seres humanos para dormirlos, o a veces para matarlos con veneno, o así también cazaban, ¿no? Si les funcionaba, ¿por qué utilizar otra cosa? Hoy, en el 2021, en estos lugares todavía
se siguen utilizando. Y voy a ponerles allí ahorita la imagen de la cerbatana para que la conozcan o la recuerden, ¿no? Entonces, en el mundo científico y pseudocientífico ha habido grandes esfuerzos para identificar, ya en la conclusión de nuestra lección, a una criatura con un hombre simio o un homínido, como le llaman ellos. La simple realidad es que no existe dicha criatura. No hay eslabones perdidos. No hay un prehombre. Toda la evidencia que tenemos delante de nosotros puede explicarse simplemente yendo a la Biblia y leyendo la explicación que la Biblia da, que sigue siendo la más racional, la más científica, la más lógica. En el Sagrado Libro de Dios vemos también diferencias similares entre los hombres, sin significar esto que uno era humano y el otro no. Por ejemplo, vemos a Goliat. Era un ejemplo de un hombre diferente a nosotros, teniendo, dice, 10 pies, aproximadamente 10 pies de altura. Luego consideramos en el Nuevo Testamento un hombre muy pequeño que tenía que subirse a un árbol para poder encima de la multitud ver a Jesús, como es el caso de Zaqueo. Ahora, ¿cuál de ellos era un homínido? ¿Goliat por ser demasiado alto o Zaqueo por ser demasiado pequeño? Hermanos, probablemente Goliat era muy similar a los hombres de Cromañón, que eran muy fuertes y eran más altos que el hombre moderno, mientras que Zaqueo sería muy similar a nuestra Lucy. Sin embargo, ambos eran simples hombres. ¿Era el hombre un simio mejorado? Toda la evidencia está en contra de ello. ¿Escuchó eso? Es el último chacal de nuestra lección. La evolución darwiniana está en error. Bien, hermanos, hasta aquí llegamos en nuestra lección y abrimos el espacio, como siempre, para las preguntas, comentarios o aportes que puedan hacer. Con mucho gusto, somos todo oídos.